Día de hoy explicaremos el nacimiento de las centrales nucleares, su historia, características, tipos de centrales existentes, terminología básica y algunos sucesos ocurridos a partir de explosiones nucleares. Nacimiento de las centrales nucleares. En 1934, Enrique Fermi lanzó neutrones contra una muestra de uranio para obtener nuevos elementos que eran más pesados, pero se dio cuenta que algo extraño pasaba y no pudo saber qué era. Luego de unos años después, Otto Hahn y Lise Meitner rehicieron el experimento de Fermi y lo estudiaron a fondo y determinaron que en el experimento daba como resultado el elemento bario. Pero como esto no es lógico, ya que el bario posee 36 neutrones menos que el uranio, entonces este liberó neutrones que a su vez empezaron a reaccionar con los demás, creando una reacción en cadena y liberando de a poco energía y convirtiéndola en grandes cantidades. En 1942, Lise Meitner, una comandante del ejército judío, huyó de Alemania y lo acompañó una mujer llamada Eileen Jung, quien fue la que propició la destrucción masiva a través de armas. Pero después de todas estas guerras, se empezó a crear una forma más sana para utilizar toda esta energía nuclear. La era atómica se llamó así debido al pronunciamiento del gobierno estadounidense después de la detonación de la primera bomba nuclear. El 16 de julio de 1945, 3 semanas después se detonó la segunda bomba y solo 3 días después la tercera. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki terminó en 1945, cuando se finalizó la Segunda Guerra Mundial. En 1938, el químico alemán Otto Hahn consiguió la primera fisión nuclear y no tenía ni idea sobre las consecuencias de su descubrimiento. En aquel momento, ningún químico creía factible la división del núcleo atómico. En 1907, Otto fue nombrado director del Departamento de Radiación del Instituto Kirchhoff-Bingen. Allí conoció a la físico-química Lise Meitner, quienes por 30 años formaron grandes estudios. En 1896, Enrique Cavalli descubrió la radiación del uranio. En 1911, Rutherford descubrió que la carga positiva de los átomos y la mayor parte de su masa estaba concentrada en el núcleo. Descubrió que la radiación del núcleo estaba formada por los rayos alfa y beta y los electromagnéticos rayos gamma, pero no sabía de dónde surgía esa energía. Einstein resolvió esa duda a través de la teoría de la relatividad, en donde dijo que una parte de la materia debía convertirse en energía liberándose en forma de radiación. Luego, con el tiempo, los científicos empezaron a averiguar si a través del uranio, el elemento más pesado que existe, se podía crear otro más pesado. Y Otto, junto con Lise Meitner, lo estudiaron a fondo. Pero los detuvo la Primera Guerra Mundial, en donde el racismo se puso en contra de Meitner, quien era judía, que le tocó huir a Suecia. Entonces Otto Hahn trabajó solo y le iba notificando todo su trabajo a través de cartas, en donde le explicó que la fisión dio como resultado el elemento bario y que no sabía por qué este resultado daba. Ella tuvo una solución, en donde el uranio se dividía en dos núcleos, con menos masa y la otra parte de la masa se volvía energía. Otros científicos corroboraron esa teoría de Meitner y descubrieron que se producía una reacción en cadena en donde se producía bastante energía constantemente. En 1942, Enrique Fermi hizo una reacción en cadena controlada, en donde se mantenía una reacción estable liberando energía constante, donde se creó el primer reactor nuclear. Y allí él no utilizaba completamente el núcleo, sino medio núcleo para no almacenar tanta energía y no ocasionar una gran explosión de energía. Debido al experimento de Fermi, se inició la Segunda Guerra Mundial, en donde los alemanes usaron esta energía para crear armas de gran impacto que fueron usadas con muy mal propósito. Pero luego de todo esto, los gobiernos se reunieron y decidieron crear
centrales donde podían obtener energía de una forma segura y constante, y nacieron como hoy en día las conocemos, las centrales nucleares que hay en diferentes partes del mundo. Definición. Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Este calor proviene de la fusión de materiales como el uranio y el plutonio. Funcionamiento de una central nuclear. El funcionamiento de este tipo de central nuclear se basa en el aprovechamiento del calor a partir del vapor de agua a una turbina que se conecta a un generador eléctrico. En este proceso se describen 4 fases. Primero, la fusión del uranio en el reactor nuclear, en la cual se desencadena una liberación de calor capaz de evaporar el agua. Segundo, el vapor generado se conduce a una turbina generador mediante un ciclo de vapor. Tercero, se hace girar la turbina que mueve el generador, formando la energía mecánica en electricidad. Cuarto, cuando este vapor sale de la turbina, se envía al condensador, donde se enfría y se vuelve líquido. Los tipos de centrales nucleares son 2. La primera es de reactores de agua a presión y la segunda de reactores de agua en ebullición. Ambas constan de 3 estructuras esenciales. Primero, un edificio de contención donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión nuclear. Este es el proceso mediante el cual los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. La segunda, sala de turbinas donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Tercera, sistema de refrigeración. La diferencia entre ambas es que en los reactores de agua a presión el vapor se genera en el generador de vapor y en los reactores de agua en ebullición el vapor se genera en el propio reactor. A continuación, explicaré de forma más detallada el funcionamiento de cada uno de los tipos de centrales nucleares. El primero, central nuclear de reactores de agua de presión. Este proceso comienza introduciendo dióxido de uranio enriquecido en forma de pastillas en unos tubos. Los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito de agua llamado circuito primario, que a su vez sirve como moderador. El agua aumenta la temperatura y se mantiene en estado líquido a causa de la elevada presión del sistema. El refrigerante circula por los generadores de vapor, cediendo el calor a otro circuito de agua diferente y totalmente independiente, conocido como circuito secundario, que se transforma en vapor, haciendo girar los alaves de la turbina que está acoplada a un generador eléctrico. El vapor, una vez ha pasado por la turbina, se condensa y vuelve al generador de vapor. Todo este circuito está situado en el interior de un edificio de contención constituido de hormigón armado con un espesor de entre 50 y 100 centímetros y con un recubrimiento interior de acero que hace que sea hermético. Este edificio de contención se mantiene por debajo de la presión atmosférica para evitar, en caso de accidente, que los posibles escapes salgan al exterior. Las centrales de agua de ebullición, con siglas BWR, se diferencian de las centrales de reactores de agua a presión, con siglas PWR, principalmente en que no tienen un circuito de agua secundario. Además, que el circuito primario trabaja a una presión inferior y el vapor se produce en el reactor, desde donde se envía directamente a la turbina para mover el generador. Tanto las centrales PWR como las BWR disponen de un edificio de combustible que sirve para almacenar los elementos de combustible nuevos y para guardar el combustible ya utilizado hasta que se pueda trasladar a un centro de almacenaje final de combustible gastado. El edificio de combustible y el de contención están conectados entre sí para poder trasladar los combustibles sin salir de la zona controlada de la central y que se encuentra totalmente aislada del resto de instalaciones de la central. Además, las centrales nucleares disponen de edificios auxiliares donde están situados los equipos y sistemas de seguridad. Los residuos generados por la fisión del uranio son almacenados dentro de la propia central en unas piscinas de hormigón especiales para materiales radiactivos. Impacto ambiental de las centrales nucleares. Las centrales nucleares están sujetas a un estricto control reglamentario institucional difícil de igualar por parte de otras actividades industriales. Esta reglamentación tiene en cuenta todas y cada una de las fases que forman el ciclo de producción, contemplando también la protección de los trabajadores, el público en general y el desmantelamiento de la central al final de su vida útil. Es importante recordar que las centrales nucleares no contribuyen al calentamiento global,
puesto que no envían a la atmósfera óxidos de carbono, azufre, nitrógeno ni otros elementos derivados a la combustión como las cenizas. No obstante, sí hay que tener precaución con la generación de electricidad mediante la energía nuclear, tanto en la extracción, el concentrado y enriquecimiento del uranio, como en la propia producción de energía eléctrica. La producción de energía eléctrica en centrales nucleares generan residuos radiactivos de larga duración que deben almacenarse en la misma central y en depósitos especiales para materiales radiactivos. A continuación daremos a conocer alguna terminología básica para comprender mejor el funcionamiento de una central nuclear. ¿Qué es la radiactividad? Este es un fenómeno físico en la emisión y propagación de energía en forma de ondas o partículas subatómicas. Con ejemplo de esto está el Sol, el cual produce ondas electromagnéticas o partículas emitidas por otras sustancias reactivas. También se define como la propiedad interna de los átomos y esto se asocia al estudio y estructura de la materia. A lo largo de la historia se destacan científicos como Rutherford, Pierre y Marie Curie. La fisión nuclear es un proceso nuclear que consiste en la división de un núcleo de un átomo pesado en otros elementos más ligeros, de forma que en esta reacción se genera una cantidad de energía. Esta división es provocada por el choque del átomo con un neutrón. El proceso de fisión es posible a causa de la inestabilidad que tienen los núcleos de algunos elementos químicos de elevado número atómico. En estas condiciones solo hace falta una pequeña cantidad de energía para provocar que el núcleo se rompa en trozos. La reacción nuclear de fisión fue descubierta por los científicos Hahn y F. Stresemann en el año 1938. Emisiones radiactivas es cuando se produce alguna transformación en los núcleos atómicos que emite partículas y radiaciones electromagnéticas de elevada frecuencia. Hay elementos que pueden producir este fenómeno de manera natural y hay otros de los que se puede obtener isótopos radiactivos de forma artificial. La radioactividad natural existe en la naturaleza sin intervención humana. De esta hay tres tipos de transiciones radiactivas. A cada una de estas les corresponde un tipo de radiación. Radiación alfa, una desestabilización del núcleo. Puede llegar a hacer que dos protones y dos neutrones se junten y formen un núcleo de helio, con energía suficiente como para abandonar el núcleo inicial. Radiación beta. En esta radiación, un neutrón se transforma en un protón. Esta radiación es mucho más penetrante que la radiación alfa. Y para frenarla es necesaria una lámina de aluminio de unos cuantos milímetros de grosor, por lo tanto, es posible que afecte los tejidos humanos fácilmente. La radiación gamma consiste en una radiación electromagnética emitida por el núcleo en un estado de excitación. Cuando desaparece la excitación, siempre se forma un núcleo más estable. Esta es muy difícil de parar, pudiendo traspasar con naturalidad el cuerpo humano. Radioactividad artificial es cuando se bombardea un núcleo con las partículas adecuadas. Estas pueden penetrar el núcleo y formar uno nuevo. La radioactividad artificial fue descubierta en el año 1939 por el matrimonio Curie. A lo largo de la historia nuclear han habido numerosos incidentes, los cuales han sido considerados muy graves. Esto se denota en la escala internacional de eventos nucleares, como sus siglas son INES. El accidente nuclear de la central nuclear de 3 Mile Island se produjo el 28 de marzo de 1979, un año después de la puesta en funcionamiento de la unidad 2. Sobre las 4 de la madrugada se desconectó el circuito encargado del suministro de agua a las turbinas de vapor, lo que provocó que dejara de funcionar el circuito de reenfriamiento del circuito primario. El sobrecalentamiento producido en el núcleo del reactor dio lugar a un aumento de presión en el circuito primario, provocando introducción de las barras de control destinadas a parar de forma automática el reactor nuclear. Chernobyl, Ucrania. El accidente nuclear más grave de la historia sucedió un 26 de abril de 1986, cuando el equipo que operaba en la central se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Durante la prueba, en la que simulaban un corte de suministro eléctrico,
Un aumento súbito de la potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo un sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Esto causó directamente la muerte de 31 personas, forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de unas 135.000 personas y provocó una alarma internacional al detectar radioactividad en diversos países de Europa septentrional y central. El gobierno ocultó la catástrofe las primeras 2 semanas y mintió informando de una forma breve que había sucedido un accidente muy controlado y nada de alarmarse en la central. Fueron investigadores suecos los primeros en darse cuenta del suceso.